Saludos a todos, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar otro video de estrategias que se aplican para el mercado financiero como para OTC. Bueno, esta va enfocado mercado financiero con volatilidad. Justamente estamos al inicio de la apertura de Nueva York y hay noticias, así que pudiera aprovechar, sí, pudiera aprovechar operar allí. Claro está de que hay que hacerlo con cautela y hay que hacerlo con entradas en zona. En este caso yo aplicar entradas de ráfagas, es decir, voy a entrar 3 veces en una zona más o menos y ahí entraría hacia la baja, hacia el alza. Voy a hacer interés compuesto de esa forma, voy a hacer 3 operaciones y claro está, también hay que ver la tendencia. ¿En qué gráfico voy a analizar? Gráfico de un minuto. Voy a ver en un minuto, voy a ver la tendencia en M5 para no ir en contra tendencia. La verdad es que necesito esperar un rebote para entrar en una zona. No es que voy a entrar de golpe a la baja, ¿no? Y como me di cuenta, el zigzag va a ser nuestro indicador y con ese nos va a ayudar a entender qué tendencia es. Y aquí se claramente, bueno, se veía impulso, retroceso, aquí hace el rango, luego otro impulso, un alto más alto, luego otro mínimo. Más o menos, bueno, es la estructura de una tendencia a la baja, bueno, movimiento a la baja, pero la macro es alcista. ¿Cuál macro? 15 minutos, ¿no? Mire, va subiendo en el tiempo, pero eso es otra temporalidad que no nos interesa ahorita. Lo que sí nos interesa es ver dónde está el precio. Analizamos, empezamos a analizar. Vemos que el precio está reaccionando en una zona de M15. Si la tendencia es alcista y la zona de reacción llegó, entonces el precio puede reaccionar, sí. Entonces pudiera esperar una reacción aquí. Ya vi la reacción, espero un testeo y entro al alza en base a acción de precio. Así que voy a esperar a que me dé la entrada y cuando la tenga voy a entrar en ráfaga. Ok, mira, aquí tenemos algo interesante en Eurocac. Voy a ir comparando a medida que vaya cayendo al alza. Vemos que hay una tendencia fuerte. Es decir, está empezando a haber volatilidad en el mercado. Vamos a ver si me da las 3 entradas. Bueno, mire, estaba muy volátil. Empezó a moverse el mercado. Ya lo agregué a favoritos. Bueno, esta me saltó, debería entrar más abajo. Entré 3 veces. Una arriba, una aquí abajo, otra, bueno, muy cerca. Esto es operando con volatilidad. ¿Por qué entra al alza? Tendencia. Así que, no. Estamos viendo el comportamiento de este mercado rápidamente. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Y, y seguro se preguntan, ¿será posible operar así? Pues esto es un poco como que no. Hay que ver análisis macro, por la tendencia, por las noticias, todo. ¿Por qué? Porque mire, en cualquier momento vuelve una mecha, llega hasta aquí, vuelve a subir, pero la tendencia macro es la que manda. Y en un segundo puede usted, bueno, caer de aquí hasta aquí y volver a subir, ¿no? Ok, posición ganada en EuroCAD, bueno, hice 3 puntos de entrada, hice una ráfaga y bueno, ya tengo mi primer acierto. Y esto es una entrada típica en apertura de sesión, es decir, Nueva York. El precio cayó hasta por aquí, llegó, luego sube un golpe hasta allá. ¿Por qué al alza? Porque estaba rompiendo y pues bueno, tendencia macro me dice eso. Siempre me veo en tendencia macro y aparte, bueno, mire, viene subiendo, subiendo y subiendo, subiendo, así que por eso me estoy guiando. Por la tendencia macro. Voy a buscar otra entrada en ese caso. Vamos a dividir este monto en 3. 45 sería más o menos que 45, 3, 29, ok, 45. Serían de 15. No. $15 por operación sería la siguiente. Cuando tenga la otra entrada la va a tomar y la voy a explicar. La tendencia de los activos está siendo alcista ahorita con noticias, así que yo voy a ir entrando al alza. A ver, en un minuto, bueno, se está yendo más, ¿no? Ok, empecé con esta, vamos a ir entrando poco a poco. Si no se da la entrada, es decir, si no logro poner todas las posiciones, no le entro, ¿no? A ver, retrocedió, otra posición. Y si cae más de ese punto, pues le entro otra vez, ¿no? La idea de la ráfaga es eso, ¿no? Dividir el monto
en 3 y conseguir, bueno, el primero va a ser el peor punto de entrada, el segundo el intermedio, el último va a ser un caso, ¿no? Que quede más abajo. Ok, perdí la de arriba. Vamos a ver, ahí está. Ok, y gané la de abajo. Bueno, más o menos quedó en el mismo monto, ¿no? Más o menos quedó igual. Es decir, esta posición salió, bueno, no salió tan bien. Así que espero, es decir, busco otra posición. Aquí vemos una posible entrada. Bueno, en continuación alcista. Voy entrando. Eurocat. Si entonces un poco más le voy entrando también. Y ok, bueno, tengo 3 entradas. El análisis del par Eurocac es claro, tendencia alcista, movimiento muy fuerte al alza. La ráfaga es para eso, para evitar de que, bueno, yo entré arriba y pierda y luego el punto de entrada número 2 sea mucho mejor y gane en esta y con esta recupere esta. Pero lo que hago es dividir las tasas para evitar eso. Así que bueno, tenemos, mire, ráfaga 3 win, tenemos 3 wins seguidos y bueno, como veo tendencia, claramente lo va a ver con estas velas. Cuando hay noticias o cuando hay algo así, vea tendencia. Si el mercado agarra al alza con mucha fuerza, usted entra. Si son mechas, ya es otra cosa. Generalmente me da indicios hacia dónde va el mercado en corto plazo. Así que bueno, ya tengo 2 aciertos. Bueno, las dos anteriores que tomé fueron casi un empate. Tengo 75. Así que voy a buscar otro análisis que me indique, sea por vela, sea por tendencia, hacia dónde voy. Y voy a buscar 3 entradas. Y voy a buscar 3 entradas en ráfaga. Ok, tenemos AUKO TPY, mire, posibles reacciones al alza en CACO TPY. Aquí, bueno, entré al alza, posición número 1. Vamos a ver si cae un poco más abajo, posición número 2. Y bueno, más abajo, por aquí, quizás posición número 3. A ver si se da la entrada. Por eso viene cayendo, aquí reacciona, aquí no pasa, pero podría formar un rango. Posición número 4. Bueno, entré en esa zona de AUKO TPY. Vamos a verlo en 10 segundos, que es más o menos la zona de reacción que estoy marcando. Las entradas están aquí, 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 aquí. Así que vuelvo a esperar el tiempo reglamentario. El análisis que me dice, bueno, corto plazo es una zona. Aquí el precio no pasó, aquí no pasó, es un soporte teóricamente, ¿no? Por eso es la entrada, ¿no? Quizás la primera entrada es muy arriba, sí, pero la idea de esto es eso, ¿no? De que un análisis me diga que es la entrada, pero quizás el precio llegue más abajo, más arriba. Porque usted puede esperar un punto de entrada y se le vaya la posición y la pierda, ¿no? Así que, a ver, la primera posición la estoy perdiendo, es decir, la de la ráfaga. A pesar de que, mire, a los segundos el precio empieza a subir. La mitad la estoy ganando. Me falta la última. Hey, espera un momento. Antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace de la descripción. Vamos a aprovechar. Y la última de infarto, la gano. Es decir, bueno, me está dando un beneficio. Y bueno, lastimosamente estoy perdiendo en la primera y eso que después a los segundos sube. Pero no pasa nada. La idea de esto, si usted entra por reacción en una zona, recuerda que son zonas de reacción y puede abarcar todo esto. Capaz aquí no reaccione, capaz aquí sí, aquí no. Quién sabe. La idea es que el mejor punto de entrada, bueno, si el análisis me dice el alza, yo entro aquí, aquí, aquí. Mira, aquí el precio va a caer. Pudiera haber entrado otra vez, puede ser. Pero bueno, yo en mi caso, yo voy a dejar este video hasta aquí. He subido mi cuenta de 24, gano 23 aplicando ráfaga. Si se dan cuenta, se pierden en algunas, pero por segundos o se pierde la oportunidad. Pero lo que pasa es que el segundo punto, el promedio, me está dando el win, es decir, prácticamente salgo a tablas. Entonces eso puede ser una ventaja de operar en ráfaga. Claro está, si usted opera con $10 siempre, entonces para aplicar ráfaga tenía que ser de 3,5, 3,5, 3,5 para que sea equivalente a su monto de posición. Así que bueno, sin más nada que decir, me voy despidiendo. Le agradecería que dejaran sus comentarios de este video para ver qué le pareció, a ver si utilizan ese tipo de estrategias en base a, bueno, paciencia, zonas de reacción en mercado financiero. Así que nos vemos en un próximo video, que tengan un feliz día, hasta luego.